Bienvenidos una edición más a esta segunda estación, este espacio que a través de la Hermandad del Santo Vía Crucis nos permite conocer de una forma mucho más cercana y más próxima a las distintas personalidades de nuestra Semana Santa. En la edición de hoy vamos a hablar con Jesús Muros Ortega, presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, y junto a él vamos a conocer cuáles son algunas de las particularidades que ha tenido esta Semana Santa de 2020. Asimismo, junto con el presidente federativo, vamos a poder conocer algunas de las claves que también van a formar parte de la Semana Santa del año que viene, desde el cartel, así como algunos de los proyectos que la Federación va a empezar a reivindicar en el plano social a través de esta institución. Recuerda que puedes seguir la actualidad de la Hermandad a través de las distintas plataformas o de los perfiles sociales que la Hermandad dispone, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, como en la página web viacrucisgranada.es. Aquí podrás conocer todas las actividades, especialmente aquellas que se están impulsando en el campo asistencial. Por supuesto, también a través de la plataforma de YouTube del canal que dispone la Hermandad podrás ver esta y otras entrevistas que se han subido ya a la página. Igualmente puedes descargarte el podcast del programa a través de la plataforma iVoox. Todo ello como parte de la importancia de sumar en hermandad. Jesús Luis Muros Ortega, presidente de la Real Federación. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, David. Me alegro de verte y de escucharte. ¿Cómo va ese confinamiento? Echando de menos a los nietos, imagino, ¿no? Pues sí, echando de menos a los 10 nietos y bueno, teletrabajando, que es más complicado de lo que esto parece, porque yo creo que es que no estábamos preparados para esta situación y concretamente pues hay unos días que esto va lentísimo y es desesperante. Pero bueno, paciencia. Me imagino que ese teletrabajo, esa carga en exceso, compensará un poco la vaciada agenda del presidente de la Federación en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ¿no? Pues no sé qué decirte, a veces la actividad también se echa de menos, pero sí que es verdad pues que me entretuve una de estas tardes, ya hace algunos días, tachando y la verdad es que estaba la agenda bastante repletita y bueno, pues lamentablemente, dadas las circunstancias, pues ha habido que dejarla vacía por ahora. ¿Tú te imaginabas haber vivido una Cuaresma y una Semana Santa como esta sentado en casa? No, en absoluto, ni en el peor de los sueños. Y mira que la Cuaresma mía del año pasado fue dura, pero no tiene ni punto de comparación, vamos, ni punto de comparación. Y lo lamentable de esto es que y lo peor que yo veo es que no se le ve una luz al final del túnel. De pronto se ve una lucecita que se va apagando, las informaciones que recibimos no son claras y entonces dice, bueno, es que se está hablando de que es posible de que para septiembre esto no esté nada claro, es decir, eso es lo problemático. De hecho, nosotros teníamos las hermandades del Segundo Misterio Doloroso que siguen haciendo sus encuentros anuales en las que yo vengo participando y sigo participando, y la del mes de octubre se ha cancelado, que era en... Ay, no me acuerdo ahora un pueblo de la Comunidad de Valencia, pues se ha cancelado ya, es decir, porque no tienen garantía de que pueda haber un sitio donde se puedan reunir 150 o 200 personas. Es decir, esto es lo que te llena un poco de intranquilidad. De hecho, durante la Semana Santa hablábamos ya de, bueno, pues a ver si podemos hacer una pasio o algo en septiembre, en octubre, pero como que esa idea se empieza a disolver precisamente por lo que tú cuentas. No Sí. Está nada claro que por lo menos en lo que queda del año 2020 vayamos a poder ver un santo en la calle, ¿no? Como decía el padre Iniesta. Sí, por supuesto. Es decir, es que si estamos hablando de esas medidas de seguridad, esa distancia que hay que mantener entre las personas, y estamos hablando de que cómo vas a meter debajo de un paso a 36 o a 42 personas, vamos, es que esto es desde todo punto impensable por lo que supone indiscutiblemente
de falta de una información sanitaria. Yo creo que esto, hasta que no tengamos un tratamiento que se demuestre que es eficaz o una vacuna, nos va a seguir complicando la vida. De hecho, ¿crees que esto se va a poder prolongar incluso hasta el año 2021? Hombre, yo espero y deseo que no. La verdad es que el otro día, creo, oía en un informativo que se está dedicando en estos meses a investigación más que en los últimos 6 años. Es decir, en los últimos meses se ha dedicado más fondos económicos, no solo España, sino Europa y el mundo en general, para la investigación epidemiológica de lo que se había dedicado en los 4 últimos años. Es decir, que indiscutiblemente yo me imagino que no tardando mucho dispondremos de un tratamiento, de una vacuna, y que, entre comillas, podamos intentar recuperar una vida normal. Mientras que se nos olvide va a ser complicado, porque siempre va a tener el recelo de acercarte, pero bueno, vamos a ver. Está claro que sea como sea, la Semana Santa de 2021 va a ser totalmente distinta a la que hemos venido conociendo. Bueno, yo espero que no, ¿eh? Bueno, sí será diferente en cuanto a que indiscutiblemente la vivencia, todo lo que hemos pasado este año se tiene que quedar y nos tiene que servir a todos un poco también de lesión, no solo en la Semana Santa, sino en la vida en general. Es decir, que aprendamos a valorar lo importante y no darle tanta importancia a muchas cosas secundarias que lamentablemente los humanos nos dedicamos a darse. De hecho, precisamente, si de algo o algo bueno ha tenido esta epidemia, por buscarle esa parte positiva, es la labor asistencial que las hermandades han empezado a visibilizar, no a potenciar, porque al fin y al cabo las hermandades durante todo el año siempre han trabajado en este aspecto, pero parece que ahora como que empezamos a ser un poquito más conscientes que nunca de cuál es ese papel callado que las hermandades ejercen. Efectivamente, yo además es que entiendo que es algo que hemos hablado muchas veces y creo que tú y yo también lo hemos hablado, es decir, que había que hacer visible esa labor social que las hermandades hacían y no han dejado de hacer en ningún momento. En este caso, y por las circunstancias, ha habido que volcarse mucho más y bueno, ahí han estado y siguen estando, es decir, seguimos estando en proyectos, en temas. Ahora mismo vamos a ver la posibilidad de, a través de voluntarios que puedan ir a las puertas de los supermercados a recoger alimentos para el banco, para llevarlo precisamente al banco de alimentos. Es una idea además que surgió desde la vocalía de caridad de la hermandad del Vía Crucis, que así me transmitió su hermano mayor, y vamos a ver si conseguimos trabajar en ese tema, a ver cómo podemos ponerlo en marcha. De hecho, el Economato Solidario, como ese proyecto específico que tiene la Semana Santa de Granada, junto con Cáritas Diocesana y el Arzobispado, también está experimentando en estas fechas, bueno, un impulso con respecto a meses atrás, ¿no? Sí, y además lo que ha habido por obligación de cambiar de sistema. Y bueno, yo tengo que agradecerle a su gerente y a todo el personal que voluntariamente trabaja en el Economato, puesto que al tener la imposibilidad en su momento, debido también a muchas de las personas que estaban allí en su situación de riesgo, ha habido que un poco, entre comillas, reinventarse, y lo que se ha llegado a un acuerdo con algunos de los supermercados Covirán, que a fin de cuentas son nuestros proveedores, y que las familias se están derivando a través del Economato a esas tiendas para hacer su compra normal, como si la estuvieran haciendo dentro del Economato, y a los mismos precios que se compran en el Economato. Es decir, que el sistema sigue funcionando. Y bueno, pues la última incorporación, si no me equivoco, fue la semana pasada alguna familia que derivó la Hermandad del Vía Crucis. Es decir, que el sistema está, sigue funcionando y, como tú bien dices, pues potenciándose en esta situación. Y lamentablemente creo que una vez que recuperaremos esta nueva normalidad, pues habrá muchas más personas que tengan que acudir a esta situación por la situación grave de paro en la que se va a encontrar muchos de nuestros hermanos. Hemos podido asistir esta Semana Santa a un descalabro económico
donde las hermandades, al no participar y bloquearse por completo todo el sector turístico, ya no solo en estos meses, sino en estos meses atrás, sino también en los que van a venir, ¿crees que ese escenario va a poder potenciar o situar de una forma mucho más estratégica a la federación a la hora de reivindicar algunos de esos intereses particulares de la Semana Santa de Granada? Hombre, por supuesto vamos a tener que reclamarlos, es decir, el convenio con el ayuntamiento que se quedó sin firmar debido a la declaración del estado de alerta, pues hay que reivindicar que se tiene que firmar, es decir, el convenio no se firma para ayudar a las hermandades a hacer una estación de penitencia, sino el convenio es para su colaboración y disposición en el entorno de la ciudad de Granada y en colaboración con el ayuntamiento. Por tanto, yo creo que ese convenio habría que firmarlo y, por supuesto, vamos a insistir en esos convenios que tenemos con algunas entidades bancarias a ver de qué manera podemos potenciar la parte social y económica de las hermandades. De hecho, precisamente, y al hilo de una noticia que salía recientemente, la Junta de Andalucía daba respuesta a una denuncia de Facua, de esta asociación de consumidores, donde manifestaba que la Semana Santa no es un espectáculo público. La Semana Santa es otra cosa. Eso también nos va a permitir el reivindicar el que somos un fenómeno cultural, no simplemente una celebración. Somos parte de una realidad social mucho más compleja que no solamente una convocatoria o un espectáculo. Sí, bueno, es algo que venimos reivindicando desde hace tiempo y así lo hicimos ver cuando el Ministerio de Hacienda pues, nos grabó el tema del alquiler de los palcos y de las sillas con un 21%. Nosotros incidíamos y así lo hemos hecho ver que nosotros no somos un espectáculo como tal y por tanto debemos de tener ese reconocimiento como una actividad no solo ya religiosa, sino en su vertiente también cultural, sin lugar a dudas. Es decir, ahí lo venimos diciendo reiteradamente, hay un montón de actividades que se realizan gracias a que existe la Semana Santa. Si no existiera Semana Santa, está claro que el mundo del arte tendría una merma en cuanto a escultura, orfebrería, talla, es decir, a una serie de trabajos manuales, artesanales, que viven en su inmensa mayoría de Semana Santa y sin la Semana Santa tienen poco camino y poco recorrido. Me parece muy interesante también desde el punto que tú comentabas de ese convenio con el ayuntamiento, el tema de la subvención pública. ¿Podemos hablar de una cifra exacta? ¿Cuál es la cifra que aporta el ayuntamiento a la Semana Santa de Granada? 75.000 euros es pública porque está en los presupuestos del ayuntamiento. Cantidad que además, comparativamente con el resto de las Semanas Santas de las capitales de Andalucía, se ha quedado totalmente desfasada. Es decir, cuando hace 6 años empezamos a reunirnos los presidentes y se hablaba de este tema, pues Huelva siempre y Jaén reivindicaban pues, que estaban muy mal económicamente. Yo os puedo decir que el Ayuntamiento de Huelva, la subvención actual es de 120.000 euros. No hablemos de la de Cádiz, que con muchas menos hermandades está rondando también esos 120 y tantos mil euros. Jaén ha subido con una subida importante en los últimos años, es decir, nos hemos quedado prácticamente a la cola de Andalucía. Es decir, caso aparte o diferente Sevilla, que no recibe económicamente una subvención como tal, sino que lo recibe a través de otras partidas municipales. Y bueno, ellos disponen de una carrera oficial que le supone un montante de un montón de millones, cosas que no le supone a Granada, pero la subvención municipal en ayuntamientos, además, con situaciones económicas muy complejas, como es el de Jerez, pues tienen subvenciones más elevadas y concretamente caso de Jerez, caso de Cádiz, es el propio ayuntamiento el que les monta lo que es la estructura de los palcos. De hecho, porque
el dinero de la subvención que se reparte entre las hermandades, ¿a qué se destina? ¿Se sabe? Porque muchas veces a lo mejor podemos pensar que ese dinero se destina al enriquecimiento patrimonial. Pero si tenemos en cuenta que las hermandades son agentes sociales, pues sería prácticamente como igual que subvencionar una ONG, ¿no? Indiscutiblemente, porque si evaluamos y vemos el patrimonio de las hermandades, o lo que las hermandades ya tienen en su patrimonio, una subvención que 75 dividido entre 32 es a 2.000 y pico euros, con 2.000 y pico euros poco patrimonio se puede realizar, como cualquiera de las personas, de los cofrades que nos están oyendo pueden imaginar. Las hermandades dedican de su presupuesto a labor social mucho más de esos 2.000 y pico euros de la subvención. Es decir, que efectivamente ese dinero se podría considerar efectivamente que es un dinero que se dedica a obra social y mucho más, a caridad, indiscutiblemente. Mucho más de esos 75.000 euros. Pero aunque no fuese por una cuestión asistencial o una cuestión de tipo social, simplemente como fomento a la cultura. Hay otras instituciones, en este caso, por ejemplo, una formación musical que recibe prácticamente casi medio millón de euros, teniendo en cuenta que la formación musical pues son unas 100 personas y las convocatorias culturales que convocan pues no superan ni de lejos las cantidades de personas que puede aglutinar la Semana Santa. ¿Se podría considerar que estamos en un agravio comparativo? Sin lugar a dudas, es decir, vamos a ver, la Semana Santa, en el aspecto que tú mueves cultural, es ahora mismo, hoy por hoy, la cantidad de dinero en turismo que se aporta, en el impacto económico que tiene la Semana Santa, es muchísimo más que cualquier otra actividad que se realice en el Ayuntamiento de Granada. Es decir, el Ayuntamiento de Granada en algún momento ha traído un evento deportivo a la ciudad, una final de una Copa del Rey, cualquier evento, y le cuesta muchísimo más que esa subvención. Y sin embargo, el impacto económico que tiene es infinitamente menor. Si nos vamos no solo ya al impacto económico, sino a la repercusión social. Hoy por hoy, el número de hermanos que tienen las 32 corporaciones de Granada supera con mucho a cualquier organización de la ciudad. Equipo de fútbol, partido político, organización sindical, peña cultural, de cualquier tipo. Es decir, cualquier tipo de asociación que haya en la ciudad, cualquier grupo de asociaciones que haya en la ciudad, no tienen el número de hermanos que tienen las 32 corporaciones. Es decir, desde el aspecto que lo miremos, el agravio es comparativo totalmente. Y entonces, ¿por qué crees, de dónde viene esa marginación? ¿Porque somos un elemento eclesiástico? ¿Puede ser? Bueno, en parte la situación actual es posible y en parte porque tradicionalmente pues se ha visto que la Semana Santa no se le ve en ese conjunto del que tú y yo estamos hablando ahora, de ese impacto. Es decir, ahora mismo el Centro de Estudios Cofrades está trabajando y yo espero que lo está haciendo muy bien y en cuanto que esta situación vuelva a la normalidad, se completará ese estudio de impacto económico para de verdad demostrarle a la ciudad, demostrarle a sus instituciones lo que mueve la ciudad, lo que mueve la Semana Santa, en todos los aspectos. Y entonces, con esos mimbres, poner en la balanza y decirle a las instituciones, señores, estos somos nosotros y esto es lo que aportamos a la ciudad. Es decir, una de las frases más repetidas en estos 6 años casi de presidente, siempre digo lo mismo. La Semana Santa, las hermandades le dan a la ciudad de Granada muchísimo, muchísimo más de lo que reciben. Además, somos parte de la imagen turística, de la imagen de la oferta cultural que tiene que tiene la ciudad. Y así por lo menos se deja de ver o se deja ver en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo que se celebra todos los años en Madrid. ¿Crees que deberíamos mejorar también un poco el formato de la presentación de Granada a nivel cofrade dentro de la feria? Sí, indiscutiblemente.
hemos ido mejorando en los últimos años, pero indiscutiblemente habría que mejorarlo. Habría que buscar otra forma de presentación, más que un poco sino al sistema exterior. De todas maneras, ya este año se ha hecho con el resto de capitales de Andalucía, promovido por la Junta, se ha hecho una presentación. Y bueno, yo creo que habría que ir avanzando en eso, en otro tipo de presentación. Huelva ha hecho una cosa muy novedosa, y yo creo que es muy interesante y ha tenido un impacto muy grande, y es que lo que ha hecho ha sido la presentación, bueno, ha hecho la presentación del cartel en Fitur, pero luego lo que ha hecho, aprovechando Fitur, en un hotel de Madrid, ha convocado a los medios de comunicación que son de fuera de Huelva, porque al final la presentación que se hace en el stand de Granada en Fitur, la mayoría de gente está abierta, pero mucha de la gente que va es la propia gente de Granada, ha hecho en un hotel de Madrid, por la tarde-noche, una presentación de su Semana Santa. Ha hecho además una edición de un libro, un librito parecido a las guías de viaje, porque no es una guía de horarios itinerarios, es una guía de la Semana Santa, de la parte cultural, la parte religiosa, la parte gastronómica, y ha hecho esa guía, un librito muy bien presentado, y eso lo ha hecho aprovechando Fitur en Madrid, pero la misma tarde-noche que se presentaron los carteles, un hotel de Madrid a los medios especializados de turismo, tanto de España como de fuera de España. Y tuvo un éxito magnífico, y yo me pareció y me parece una idea magnífica para el tema, no de nosotros como entidad religiosa, como religiosidad, sino como tema turístico, y por tanto es una idea que yo le planteé al ayuntamiento para el tema de promoción cultural. De hecho, es que todo esto lo traigo a colación por la entrevista que hicimos el otro día a Rafael Troyano, y donde él precisamente ponía de manifiesto la necesidad de hacer un plan de marketing, realmente una estrategia profesional donde nos permita a los cofrades posicionarnos de forma estratégica en todo ese mercado, ¿no? Ya no solo difundiendo la labor que suponen las hermandades, sino también como agente económico de la ciudad, que en definitiva no deja sino de fomentar el desarrollo humano y desarrollo social de nuestros vecinos, ¿no? de los granadinos. Claro, pero visto desde un punto de vista, ese marketing, esa promoción, debe de corresponderle a las instituciones que promocionan el turismo en la ciudad de Granada. No tenemos las cofradías ni los medios económicos ni profesionales de poder hacer una campaña de marketing cuando nuestro labor es esa labor de caridad social y religiosa. Y entonces quien tiene los medios, quien tiene los profesionales para hacer esa labor son las instituciones de turismo de la ciudad y de la provincia, sin lugar a dudas. No lo digo porque como parece que esas instituciones no lo hacen, a lo mejor debería ser la federación quien se pusiera a lo mejor a trabajar manos a la obra y empezar a reivindicar, ya que no lo hacen los demás, empezar a reivindicar nosotros lo que es nuestro. Bueno, lo que sí hace la federación es reivindicar ante las instituciones, y de hecho se ha hecho propuesta por el tema de lo que hablábamos antes, de lo que es presentación en Fitur y demás, de cómo se debe y puede hacer. Otra cuestión sería que la federación, y bueno, habría que plantearlo, si sería conveniente que nosotros detrajésemos de las hermandades medios económicos que las hermandades necesitan para dedicarnos a hacer esa promoción de marketing que indiscutiblemente hoy día, y tal como está el tema, esto va cada día a un tema mucho más profesional, y lo mismo que hoy día ya
por los temas de exigencias de Hacienda, nos vamos a tener que tener, si no un profesional, sí que habrá que buscar una empresa, habrá que buscar a ver si entre nuestros hermanos hay alguien muy capacitado, porque cada día se nos requiere mayor profesionalidad en cuanto al tema contable, al tema de secretaría, al tema de protección de datos. Es decir, estamos inmersos en el tema de la comunicación. Es decir, son temas que cada día no cabe más duda que tienen que ser cada vez más profesionales. De hecho, si la federación se renovara en ese sentido, se profesionalizara y adquiriera otro rol, puede que se lavase un poco esa imagen que muchos cofrades tienen de la federación como la Hermandad 33. Bueno, yo creo que en parte el trabajo que llevamos haciendo, yo creo que lo que se puede ver de estos últimos años, nada de Hermandad 33, puesto que no hay ninguna actividad que así lo haga, sino todo lo demás. El problema de esa profesionalización, que ojalá y Dios quiera que podamos hacerla, en parte se necesita un respaldo económico que ahora mismo no tenemos. Yo siento una envidia enorme de Sevilla o de Málaga, donde no solo tienen un personal administrativo en nómina cobrando y asegurado durante los 12 meses del año, sino que además tienen semiprofesionales en el tema de la comunicación. El Sevilla tiene contratado un equipo de una empresa profesional para el tema de todo lo que es el tema económico. Es decir, estamos hablando de sitios donde el montante económico, nosotros cuando hablamos aquí de reparto a las hermandades entre lo que nos dejan los palcos y nos da la Semana Santa, difícilmente superamos los 3.000 euros, poco más de 3.000 euros a las hermandades, cuando estamos hablando de Sevilla en reparto por encima de los 30.000 a cada una de las hermandades. Es decir, que estamos lejísimos, entre otras cosas porque nosotros tenemos unas limitaciones. Málaga ha cambiado el recorrido oficial y ha ampliado lo que son el abono de sillas, y nosotros, sin embargo, no podemos conseguir ni poder poner en la calle Alhóndiga las sillas de manera estable, es decir, sillas que nadie pueda coger y cambiar de sitio, porque no tenemos un sistema que no se nos permite de vallado para poder colocar las sillas en la calle Alhóndiga. Y siempre tenemos la queja del comercio que las sillas no se pueden poner, que hay que quitarlas todas las noches, que hay que ponerlas. Es decir, tenemos unas limitaciones económicas y eso nos lastra para el resto de cuestiones, claro, indiscutiblemente. Aún así, y más allá de esto, por cambiar también un poco de registro y abordar otras cuestiones de interés, sin dejar de matizar y de ponerle al centro lo que tú has puesto, ¿no? En la necesidad de ir reconvirtiendo ese diálogo, ir buscando la forma de trabajar y de seguir sumando. Pero quería preguntarte también, es decir, ¿cuál crees que es la perspectiva que ahora mismo tiene la Semana Santa? ¿Estamos en un momento de boom? ¿Estamos en un momento de crisis? ¿Crees que esto va a seguir funcionando de la manera que lo ha estado haciendo? Yo creo que la Semana Santa no está en absoluto en crisis. Tampoco voy a decir que estemos en un boom, pero yo creo que vamos creciendo bien, y yo tengo la esperanza de que la situación de este año nos haga crecer, y vamos a crecer en número de hermanos, que a fin de cuentas es lo importante. Es decir, nuestro crecimiento está en cuántos hermanos vamos a tener. ¿Y cuántos hermanos vamos a tener, entre comillas, de manera estable? No hermano que se apunta este año porque, bueno, va a salir con un amigo y, bueno, va a salir, sino estables, hermanos, porque entran en la hermandad si son de niños con sus padres de cuando nacen, o cuando ya tienen uso de razón y son ellos los que deciden entrar en la hermandad, pero que sean hermanos que sigan en el tiempo, y que sigan y no se limiten a pagar la cuota, sino que se involucren en la hermandad, que sean hermanos activos. Cuando me refiero a hermanos activos, no es que no estén en una lista activos, sino que sean activos de asistir a los cultos, de asistir a los cabildos, de comprometerse con el trabajo de la hermandad.
Indiscutiblemente eso es lo que hará que nuestra Semana Santa sea una Semana Santa grande, importante, y que volvamos a lo que hablamos hace rato, y ganarnos el respeto y la consideración de nuestros vecinos y de nuestras autoridades. De hecho, ¿cómo crees que podríamos cambiar esa estacionalidad de los hermanos? Bueno, yo creo que hay que darle a los hermanos que se sientan involucrados en la hermandad. La hermandad, las juntas de gobierno tenemos que, o tienen que ser las que intenten involucrar al hermano, es decir, que el hermano se sienta acogido y que no simplemente la hermandad es salir un día al año, sino que durante todo el año va a tener un sitio donde ir, donde estar y donde realizar pues actividades en colaboración con la hermandad, sentirse importante dentro de la hermandad. Ejemplo, desde tu experiencia como hermano mayor al frente de la Aurora durante 8 años, ¿cuáles podrían haber sido o cuáles son las claves para mantener y cambiar esa inercia muchas veces de las hermandades y adentrarse en esa reforma que implique una mayor participación de cada uno de sus miembros? No, primero te corrijo, fueron 12 años, no 8. Tuve un mandato extraordinario y estuve excepcionalmente. No, bueno, lo que en su momento intentamos desde la Aurora, es implicar cuanto más gente joven posible más. Es decir, cuando a mí se me decía, cuando acabé de ser hermano, yo decía, hombre, te tienes que sentir orgulloso, se ha hecho un paso de misterio, se ha hecho una coronación, se ha firmado el préstamo de la obra de la iglesia, porque cuando se terminó la obra yo ya no era el hermano mayor, pero sí el que firmó el préstamo a la hermandad. Y entonces decía, ¿te siento orgulloso? Y decía, no, de lo que más orgulloso me siento es de la Junta de Gobierno que se ha quedado. Es decir, yo de lo que más orgulloso me siento es que la Junta de Gobierno de la Aurora que había, de la que hay, es gente muy joven, es gente que empezó. Yo me da mucha alegría cuando subo a Santa María de la Aurora y San Miguel, a la iglesia, y se me acercan y me abrazan y me besan, pues gente que hoy está en la Junta de Gobierno y que cuando yo empecé de vicehermano mayor, pues eran unos chiquillos, unas chiquillas, gente que eran muy jóvenes y que estaban colaborando, pues los grupos jóvenes poniendo, haciendo cositas y tal cual, y hoy son miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Eso es la mayor alegría. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que, digamos, yo de lo que más contento, de lo que más feliz me siento. Parte del éxito de la Semana Santa podría pasar también, además de involucrar a los hermanos, por imbricarse entre las propias hermandades, ¿no? Por seguir conectando. Y te traigo esto a colación por la especial relación que la Hermandad de la Aurora siempre ha tenido con la Hermandad del Santo Vía Crucis desde sus orígenes, ¿no? Pues sí, hombre, yo de verdad sí me siento también orgulloso de estos años de presidente en que la relación de las hermandades ha crecido, entre ellas ha crecido muchísimo. Y ahora lo hemos visto en esta situación de pandemia, como 13 o 14 hermandades son capaces de unirse en la distancia, porque no es lo mismo cuando te puedes ver, cuando charlas, sino desde un teléfono, desde tal, y se han unido para aportar alimentos a las residencias de la Hermanita de los Pobres, a conventos, además. Es decir, yo creo que esa relación va avanzando, esas, digamos, pequeñas fricciones, esas pequeñas rencillas que vienen entre hermandades, afortunadamente tengo que decir que prácticamente no existen. Es decir, la relación ahora entre las hermandades, entre sus juntas de gobierno, sus hermanos mayores, en la inmensa mayoría de los casos son muy cordiales. Y volviendo al tema del Vía Crucis, pues sí, las circunstancias hicieron que durante una serie de años procesionásemos juntos y que, bueno, hemos mantenido ese vínculo y que, bueno, pues aunque en algún momento, pues las distancias, pues bueno, pues cada uno dedicado a su trabajo, pero con motivo del aniversario, del aniversario del Vía Crucis o el 75 de la Aurora, pues han servido para reforzar
esa unión que ha existido siempre y que sigue existiendo. Y yo no tengo que decirlo, algo que por la edad de los jóvenes desconocéis. Yo tuve la gran suerte de cuando eran los profesionales los que sacaban los pasos, quien sacaba en aquel momento, contrataba al personal, pues no tenía y vino en busca de mi querido amigo Juan Toro y mío y tuvimos la gran suerte de sacar el Vía Crucis. Yo he sido capataz delante del Cristo de la Amargura y de la Virgen de las Lágrimas entonces. Y bueno, pues eso también, pues, y hay por ahí muchas fotos de los costaleros de la Aurora sacando el Cristo de la Amargura, cuando se sacaba tipo malagueño con los... Y bueno, pues esa vinculación ha existido y yo me siento muy orgulloso de sentir como parte de una hermandad con la que, además de esa vinculación cofrade, pues tengo un especial cariño a su gente y seguimos en esa relación muy estrecha. Has comentado una cuestión que me parece muy interesante, tu faceta como capataz, pero también hay otros aspectos que mucha gente no conoce, es que también has sido vestidor. Sí, yo es que los que empezamos tan jóvenes en la Semana Santa, pues hemos tenido la gran suerte, porque es una suerte y es un orgullo, pues haber pasado por muchos sitios. Yo formaba parte de aquella cuadrilla de la Santa Cruz que se creó para apoyar a las hermandades que económicamente no podían sacar pasos. Fui durante una serie de años vicesecretario de la cuadrilla de costaleros de la Santa Cruz, que en aquella época nos poníamos la camiseta y la faja el domingo de Ramos y no nos la quitábamos hasta el Viernes Santo. Y bueno, pues también tuve la suerte de ser vestidor durante una serie de años de María Santísima de la Aurora y de la Virgen de las Dolores, a las que yo le estoy agradecidísimo por haberme podido permitir tener el honor de ponerme ante su Santísima Madre algunos años. Así que pues sí, costalero, capataz, vestidor, no sé, me quedan poquitas cosas en la Semana Santa. Pues, por ejemplo, ¿cuál te gustaría o te daría especialmente ilusión también de participar? Pues no lo sé, porque es verdad que en mi época no había, como hoy día, un prioste, y bueno, en alguna medida pues también un poco lo era, un poco ayudaba en el montaje. Hasta el año antes de la coronación he estado, pues creo recordar, 17 o 18 años poniendo la cera de la Virgen de la Aurora, ayudando a poner el montaje del palio del Cristo. No sé, yo creo que he hecho, gracias a Dios y porque así me lo han permitido los hermanos mayores que tuve en su momento y me lo han permitido lo que yo considero mis amigos en la Semana Santa. He sido desde, entonces le decíamos mayordomo y fiscal de tramo, pues he sido desde el fiscal de cruz hasta el fiscal de música. He pasado por todos los sitios, he sido diputado de Cristo, diputado general diputado mayor de gobierno, bueno, vicesecretario, vocal de culto, vocal de arte, secretario, vicehermano mayor, hermano mayor. Bueno, creo que he sido... Y presidente de la federación. Menos mantilla porque no tengo pelo para ponerme la peina, pero de casi todo. Pues Jesús, muchísimas gracias por haberte prestado a este momento, a esta entrevista, a esta forma también de abrirte un poco, ¿no? Y que muchos cofrades conozcan pues directamente cómo es el presidente de la federación, cuál es su opinión desde ese descargo de responsabilidad, pero también como cofrade. Muchísimas gracias, insisto, y espero poder vernos pronto y darnos un abrazo. Por supuesto que sí, darte las gracias a ti, a la Hermandad del Vía Crucis por esta magnífica iniciativa y bueno, decir que cada uno, en este caso desde mi responsabilidad, pues intento trabajar y hacerlo mejor por la Semana Santa. Si en algo se equivoca uno, pues humano es y pido que tengan comprensión porque los humanos nos equivocamos indiscutiblemente. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado fieles, atentos a esta cita que nos convoca junto a la Hermandad del Santo Vía Crucis. Ya solamente, bueno, pues
encomendarle a la próxima cita, que será con el escultor Ángel Asenjo, y también podremos disfrutar pues también de la pericia y del conocimiento de este escultor accitano. Como siempre, muchísimas gracias por su fidelidad. Un abrazo y cuídense.